Muy buenas tardes, compañeros. Estamos de regreso hoy para continuar con nuestra actividad docente y para continuar también con esa planificación, como siempre se los recuerdo al principio de cada clase, de todo el desglose de contenidos que íbamos a ver durante esta unidad. Si se dan cuenta, tengo aquí una especie de librito que dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Si se pueden dar cuenta, esto se podría decir que difiere bastante en relación a los temas que hemos estado viendo en los días pasados. Sin embargo, conforme vayamos viendo, van a ver que en realidad no difiere, sino que sí tiene una relación bastante grande entre lo anterior y el presente tema. ¿Por qué? Porque sí hay muchas cuestiones que vimos y que aparecen dentro de nuestra Constitución, que es lo que vamos a ver. Asimismo, quiero compartirles que la unidad presente se titula La Constitución Política de la República de Guatemala en 1985. Conforme vamos viendo, desarrollando la clase, van a entender por qué tiene el nombre con el año de 1985. Sin embargo, para entrar más que todo a nuestra clase, quiero iniciar haciendo un pequeño recordatorio también de los temas anteriores. Se recuerdan que habíamos tenido aquí en la pared un mapa de Guatemala donde habíamos visto cómo estaban divididos los 4 pueblos principales de la República de Guatemala. Se recuerdan que estaban los mestizos, los mayas, los xincas y los garífunas. Cada uno de ellos, de estos 4 pueblos, si bien es cierto, se encuentran alrededor de toda la República de Guatemala, tienen espacios específicos, se podría decir, donde predominan estos diferentes tipos de cultura. Aparte de eso, de que logramos ver la conformación de estos 4 pueblos dentro de nuestro mapa geográfico, de nuestra geografía, también logramos ver cómo estaban divididas las actividades económicas para estos 4 pueblos. Se recuerdan que no vimos exactamente qué, como les dijera, no vimos exactamente, por ejemplo, las cuestiones de que los mayas se dedican a una actividad específica, a una actividad económica específica, o por ejemplo los garífunas. Lo vimos en forma general. ¿Por qué? Porque al final no podemos hacer esa división, puesto que todos, sea de una forma u otra, al final llegan a realizar las mismas tareas que sirven para la economía del país. También quiero que hagamos una especie de jueguito, una dinámica para iniciar también este nuevo tema. Yo les traje aquí una cajita. Se le podría decir que es la cajita misteriosa. ¿Por qué la cajita misteriosa? Porque la voy a pasar con ustedes y ustedes van a extraer uno de los papelitos que aparecen ahí y van a estar premiados. El premio es que contesten lo que aparece ahí dentro. Vamos a ver. Iniciemos por esta fila. Vamos a ver, compañero, ¿qué logró extraer? Dice, ¿cuáles son los principales cultivos producidos en Guatemala? ¿Cuáles son, compañerito? Exactamente, el maíz, el frijol, el azúcar y el café. Vamos a ver, pasemos la cajita mágica por la otra fila. Vamos a ver qué le salió a la compañerita. Dice, ¿cuáles son las principales actividades de servicio
relacionadas a las actividades económicas de Guatemala. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? ¿Ok? Sí, hay diferentes tipos de servicios, como dice la compañerita. Hay unos enfocados que están bastante relacionados con el turismo, cuestiones como servicios de transporte público, agua potable, hotelería y todas esas. Así es. Ok, con eso terminamos nuestra actividad del día de hoy y vamos a entrar de lleno al tema. Como les decía anteriormente, vamos a enfocarnos hoy a hablar sobre las características generales, se podría decir, de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguno de ustedes, compañeritos, ha escuchado acerca de la Constitución Política? ¿O sabe a qué se refiere la Constitución Política? ¿O tiene alguna idea acerca de eso? Si nadie tiene, pues entremos en detalle. Va. Ustedes han visto que hay países en los cuales existe una especie de dictadura, donde solo una persona tiene el poder absoluto y entonces no hay otras, no hay como un consejo que pueda venir y darle ideas, se podría decir, al gobernante o al presidente para actuar. Pues sí, eso es una dictadura al final. Pues les cuento que a través de la Constitución Política de la República, nosotros nos evitamos este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque por medio de ella se ha logrado obtener, se podría decir, que exista una democracia dentro de nuestra república. Aparte de eso, esto nos ayuda para que el poder no esté únicamente concentrado en una persona, sino que existan diferentes tipos de poderes. Se recuerdan también que ya habíamos visto anteriormente todas las cuestiones relacionadas a los tres poderes del Estado. Se recuerdan que habíamos hablado del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dentro de dentro de la Constitución, entre las características que podemos encontrar, tenemos que hay apartados en los cuales se define cuál es el funcionamiento del Estado, cuáles son las garantías constitucionales, esto más que todo relacionado, como les dijera, a las funciones del poder judicial y así, como les decía, también lo del Estado, también están básicamente cuestiones relacionadas al funcionamiento del poder donde está enfocado el presidente y el vicepresidente. Vamos a ver, vamos a ver, esta es una especie de constitución, perdón que les dé la espalda, pero necesito abrir esto. Vamos a ver. Aquí. Para iniciar, denme un segundo. Aquí. Para iniciar también, quiero mencionarles que el día de hoy es 14 de mayo del 2020. Con esto también quiero dar partida a la clase del día de hoy. Entonces, para entrar en detalle sobre todas las cuestiones relacionadas a la Constitución Política de la República, tenemos que hablar también sobre los antecedentes. La Constitución, yo les había mencionado que conforme fuéramos viendo, iban a encontrar por qué era la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Pero hagamos una recapitulación. Esto es una especie, digamos, de una línea del tiempo que yo construí. Por cuestiones de espacio no lo hice más extenso o algo. Pero tenemos que partir que desde 1824
se construye, se podría decir, la primera forma de constitución, se podría decir, que era la Constitución Federal de Centroamérica. Posteriormente, en 1825, se formula una nueva constitución, se podría decir, la cual está dividida en 268 artículos y se declara, se podría mencionar, al Estado soberano e independiente. Después de eso pasaron muchísimos años y hasta 1879 se regula que Guatemala ya estaba separado completamente de la Federación Centroamericana y ya Guatemala era la República de Guatemala. Entonces se regula el gobierno republicano y de carácter democrático. Después de eso volvió a pasar muchísimos años, posiblemente entre todos estos años, entre el 879 y 1945, pudieron haber diferentes reformas, pero no fueron tan grandes como para que se pudiera decir que hay una construcción de una nueva constitución política de la República. Entonces, en 1945 se formula la nueva constitución, la cual contiene 212 artículos y se establece la división de los tres poderes del Estado. Ya lo estábamos viendo, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. No vamos a entrar en detalle cuál es cada uno, que ya lo vimos anteriormente, ya ustedes, compañeritos y compañeritas, ya lo saben. Aparte de eso, en este mismo año, en 1945, dentro de la Constitución, se formulan cuestiones como la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuestiones relacionadas a la seguridad social, cuestiones como el ICS se podrían mencionar. Después de esto, de 1945, podemos irnos a 1956. En 1956, posterior a la revolución, que ya sería el periodo contrarrevolucionario, se dictamina por medio de la Constitución la devolución de los bienes que habían sido, que se le habían quitado, se podría decir, a los ricos. Aquí se les vuelven a regresar. Denme un segundo. Se le vuelven a regresar. Aparte de eso, se anula el decreto 900, que es un decreto que estaba enfocado en darle tierras a las personas que no tenían. Entonces, estas personas podían obtener estos pedazos de tierra para cultivarlos. Pero eso es un gran tema que lo podemos ver en el futuro. Después de eso, en 1965, se formula la nueva constitución, se podría decir, y se crea los registros y consejos electorales. Aparte de eso, se empieza a ver cuestiones de la Corte de Constitucionalidad. Y ahorita vamos a ver más cuestiones relacionadas a eso. Y después llegamos a 1985. Ahorita vamos a ver. Déjenme cambiar de hoja y vamos a enfocarnos más a la Constitución del año que nos corresponde. Entonces, como estábamos hablando de antecedentes y antes de entrar a la Constitución de 1985, es necesario mencionar a esta persona que era el presidente Óscar Mejía Víctorez, que estuvo en el poder desde 1983 a 1986. Durante su periodo de gobierno, a pesar de ser un gobierno militar casi igual a los demás, hubo unos pequeños cambios y entre ellos estaba la intencionalidad de entrar a un gobierno más democrático, se podría decir. Entonces, ¿qué hizo el presidente Mejía Víctorez en ese momento? Viene y permite que el Tribunal Supremo Electoral, en el año de 1984,
haga la convocatoria para la creación, se podría decir, de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, como lo dice aquí. Entonces, en 1984, el 1 de julio de ese año, se dieron las votaciones y mucha gente llegó a las urnas y eligieron a esta nueva junta, a esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, que básicamente estaba conformada como se conformaba en ese momento el Congreso de la República, el Poder Legislativo. Entonces ellos se fueron a elecciones el 1 de julio de 1984 y el 1 de agosto del mismo año tomaron posesión. Estas personas que estaban ahí, estos constituyentes, lograron emitir un total de 281 artículos y 22 disposiciones transitorias y finales, se le llaman. Ellos terminaron de hacer todo esto y básicamente lo presentaron, la nueva constitución y todo, el 31 de mayo de 1985. Básicamente se tardaron un año, se podría decir, para realizar todas estas reformas a la Constitución o la creación de la nueva Constitución y la que rige actualmente en la República de Guatemala. Entonces, hay que considerar o mencionar, mejor dicho, que la Constitución de Guatemala es bastante amplia. ¿Por qué amplia? Porque hay constituciones de otros países donde la cantidad de artículos es muy pequeña. Entonces, esta constitución es bastante abarcativa, se podría decir. Entonces, regresando, les decía, el 31 de mayo de cada año se puede decir que se celebra el Día de la Constitución, pero esa, como también les repito, la presentaron el 31 de mayo de 1985, pero entró en vigencia hasta el 14 de enero de 1986, cuando tomó posesión el nuevo presidente. Denme un segundo, vamos a cambiar de hoja. Entre las características esenciales que se encuentran dentro de la Constitución está de que ésta se divide por medio de 8 títulos diferentes. Cada uno está relacionado a diferentes puntos o cuestiones que rigen el orden nacional, se podría decir. Entonces, el primero está, que es la persona humana y los deberes del Estado. El segundo título está enfocado a los derechos humanos. El tercero al Estado. El cuarto título al poder público. El quinto a la estructura y organización del Estado. El sexto a las garantías constitucionales. El séptimo a las reformas a la Constitución. Y el octavo, como ya les había dicho, que son las disposiciones transitorias y finales. Si se dan cuenta, se menciona a los derechos humanos. A través de la Constitución que se generó en 1985, se crean entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aparte de eso, yo ya les había mencionado que en la Constitución del 65 se empiezan a hablar de cuestiones de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, para este año es donde se enfoca la Constitución, le da un apartado, se podría decir, a todas las disposiciones y las regulaciones que conforman a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, básicamente, toda la Constitución de la República se enfoca en la preservación y defensa de los derechos humanos y cuestiones de la Corte de Constitucionalidad. Eso es a grandes rasgos.
También dentro de la Constitución Política de la República, si nosotros la abrimos, vamos a encontrar todos los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos de la República de Guatemala. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, compañeros? Perdón que no los haya tomado en cuenta anteriormente, pero quería primero entrar más en detalle. ¿Tienen alguna pregunta o continuamos? Ok, continuemos. Entonces yo les decía que básicamente entre los 8 títulos podemos encontrar muchas cuestiones relacionadas a la preservación de los derechos humanos. Otra de las cuestiones están relacionadas a las garantías constitucionales y derechos, repito, como tenemos derecho a preguntar por qué estamos siendo detenidos por la policía o por algún miembro de la Policía Nacional Civil. Tenemos otras cuestiones, tenemos derecho a tener abogado, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, que ahorita es algo muy importante. Tenemos derecho a la salud y derecho a la vida. ¿Por qué es importante ahorita? Porque si nos vamos y miramos toda esta situación que estamos pasando o atravesando a raíz del COVID-19, si se han dado cuenta, el Estado ha estado buscando la forma de cómo mantener con bien de salud, se podría decir, a las personas, a los guatemaltecos. Aparte de eso, se dieron cuenta que también se repartieron víveres y se va a empezar a repartir un poco de dinero a las personas. ¿Por qué? Porque básicamente la Constitución Política de la República nos da la potestad, se podría decir, de tener derecho a la salud, a la alimentación y obliga al Estado a buscar los medios de cómo satisfacer esas necesidades que tenemos como guatemaltecos. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, básicamente eso es la explicación de la Constitución Política de la República. En las próximas clases vamos a ver cuestiones más específicas de lo que podemos encontrar en esto. Por eso necesito que la próxima clase vengan preparados con ciertas cositas porque vamos a trabajar más cuestiones de la Constitución. Aparte de eso, quiero solucionar dudas si alguno de ustedes tiene. Si ninguno de ustedes tiene alguna duda, pues puedo dar unas conclusiones finales del tema. Recapitulando, la Constitución Política de la República de Guatemala, que está actualmente vigente, se presentó en el año de 1985 y entró en vigencia en 1986, 14 de enero. Para que hayan cambios dentro de la Constitución, el Congreso las tiene que aprobar estos cambios y estos se tienen que ir a consulta popular para que todas las personas empadronadas puedan autorizar o negar los cambios que se puedan dar a la Constitución. Básicamente es eso. Vamos a hacer una actividad en la que yo traje aquí varias constituciones. Pónganse en grupos de 5 o de 6 y les voy a entregar a cada uno de ustedes el librito. Tienen que leer los primeros 10 artículos y después cada uno de los grupos va a nombrar a alguien para que presente sus puntos de vista o los puntos de vista del grupo
a las conclusiones que han llegado entre todos. Tiempo. ¿Cuáles son los puntos de vista que tienen? ¿Piensan que es cierto? ¿Piensan que hay ciertas cuestiones de que aparecen ahí que no se cumplen? Sí, es correcto. ¿Piensan que hay que hacer cambios dentro o reformar la Constitución? También hay ciertas cuestiones que necesitan ser modificadas y contextualizarlas más al presente. Exactamente. Ok, con eso terminamos nuestra actividad. Aparte de eso, déjenme compartirles mi pantalla un momento. Tengo una hojita de trabajo que forma parte de la zona. Entonces dice, hoja de trabajo número 6, dice. A continuación encontrará una serie de enunciados, los cuales tendrá que contestar de una forma breve y concisa. Aquí hay 5 preguntas pequeñas. Lo van a hacer en su casa y me lo traen en la próxima clase. Básicamente con eso terminamos la clase de hoy y los espero el próximo día. Feliz tarde.